Sustentación, actividad colaborativa. Técnicas de expresión oral y escrita. Tutora, Juliet Andrea Guerrero Ríos. Tema: tipologías textuales. Grupo número 11. Nubia Carolina Ortiz González. Kelly Johanna Jiménez Manrique. Laura Natalia Gutiérrez Granados. Valentina Barrios Flores. El texto descriptivo es un tipo de texto que tiene como objetivo representar de forma detallada un objeto, un lugar, una persona o una situación. Utiliza recursos lingüísticos como los adjetivos, los adverbios y las comparaciones para crear una imagen mental del objeto o de la situación que se está describiendo. De las características principales del texto descriptivo son las siguientes. La objetividad. Esta debe describir los hechos tal y como son, sin incluir opiniones o juicios personales de la persona que está exponiendo. La precisión. Debe utilizar un lenguaje claro, conciso y que permita al lector comprender de forma exacta el objeto o la situación que se está describiendo. Y el detalle, que debe proporcionar información sobre todos los aspectos relevantes del objeto de la situación que se está describiendo. Ahora vamos a hablar de los ejemplos de texto descriptivo. Tenemos que tener en cuenta que podemos tener dos posibilidades. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la descripción de una persona y en el otro lado tenemos la descripción de un objeto. Cuando vamos a hablar de la descripción de una persona, utilizamos directamente y somos bastante enfáticos, por ejemplo, en todos estos adjetivos que nos van a hacer una idea de cómo es esta persona. La idea es que cuando alguien ajeno que no conozca a la persona lea el texto, pueda tener plena claridad de lo que nosotros nos estamos refiriendo. Entonces, por ejemplo, utilizamos adjetivos como alta o delgada, podemos hablar directamente de su mirada, del cabello, de la personalidad. Lo mismo aplica para los objetos, básicamente, para poderlo describir. Por ejemplo, el coche era rojo brillante, tenía las llantas cromadas y los faros delanteros de cristal. Utilizamos adjetivos que también nos describen la apariencia y las características, y eso nos ayuda directamente a crear una imagen de lo que es el objeto. Estos textos tienen como objetivo contar una historia. Los textos narrativos suelen utilizar un lenguaje evocador y descriptivo y suelen utilizar recursos como los personajes, los escenarios, las acciones y los diálogos. Algunos ejemplos de textos narrativos son los cuentos, las novelas, las películas y las leyendas. Bueno, ahora para hablar directamente de los ejemplos de los textos narrativos, aquí decidimos utilizar dos ejemplos, primero un cuento y una novela. Básicamente, hablando un poquito sobre la novela, que es Cien años de soledad, es una de las más icónicas de nuestro país, que se encargó de introducir por primera vez una nueva corriente como lo fue el realismo mágico. Básicamente acá tenemos el uso de recursos como personajes, escenarios, acciones y un desarrollo para crear una historia que directamente nos lleva a entender por medio de toda la historia que se crea con los personajes, sus características y demás, para crear directamente todo una cadena que nos lleva directamente a entender toda la historia que se creó. El cuento es una versión más limitada, un poquito más breve. Aquí tenemos también lo mismo, un inicio, un nudo, un desenlace con unos personajes que también básicamente lo que nos va a contar es una historia, solamente que de una manera más resumida. Estos textos tienen como objetivo convencer al lector de una idea o una postura. Los textos argumentativos suelen utilizar un lenguaje lógico y coherente. Suelen utilizar recursos como los datos, los ejemplos, las citas y los razonamientos. Algunos ejemplos de textos argumentativos son los artículos de opinión, los ensayos o los discursos políticos. Ahora tenemos el texto argumentativo, que es uno de los principales pilares que podemos ver hoy en día en diversas actividades. Por ejemplo, aquí decidimos escoger el discurso político, que es algo muy emblemático, ya que es la herramienta que tienen las personas, los candidatos, donde empiezan a poner en perspectiva sus propuestas, cómo lo van a lograr, cómo van a apoyar directamente todo eso que prometen, de tal manera que pues las personas, los espectadores, los receptores de toda esa información que es con esos argumentos puedan decidir si lo van a apoyar, si están en contra y crear todos estos debates, que es lo que al final vemos que sucede a nivel del ámbito de la política. Y también tenemos un ensayo argumentativo, por ejemplo, en este caso particular, para que pueda ser de comprensión, estamos hablando de un ensayo donde el estudiante argumenta que los videojuegos no son malos para los niños, se presentan una serie de datos y argumentos para apoyar la postura, ya que, por ejemplo,
se puede decir que ayudan a la coordinación ojo-humano. Así que directamente con esto es capaz de persuadir a los receptores de que esa información que está diciendo es verdad, pero cada quien con los textos argumentativos, cada vez que sea espectador puede decidir si les cree o genera más preguntas de controversia. Finalmente, tenemos las conclusiones de todo este maravilloso trabajo y de todo lo que pudimos aprender en esta materia. Básicamente sabemos que estas tipologías textuales son una herramienta bastante útil para clasificar y comprender los textos, ya que como vimos directamente en toda la exposición, el fin de cada uno de los tipos de texto no es exactamente el mismo, porque lo que se busca es que los lectores comprendan un significado, pero ese significado va a ir encaminado según lo que quiera expresar una novela o un texto argumentativo. Y pues básicamente son un eje fundamental para poder utilizar los textos, comprenderlos y enfocarlos de la manera correcta en la vida cotidiana según las necesidades que tengamos. Muchas gracias.